un tiempo con Dios para meditar todo el día. Trabajo duro. Y leemos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por eso, trabajo duro. Y gran ejemplo que da Pablo a través de el soldado, el atleta, pero también el agricultor. Y el agricultor trabaja y recoge. Y vemos cómo en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 4, en el capítulo 34, versículo 30 y 31, habla acerca de que el perezoso no recoge porque precisamente no siembra. Quiere decir que si no trabaja, ¿de dónde va a tener frutos para poder aprovechar? ¿De dónde va a poder obtener para suplir sus necesidades si no ha gastado su tiempo esforzándose para sembrar y poder cosechar? Deuteronomio capítulo 20, versículo 6 nos dice: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Proverbios capítulo 27, versículo 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Los obedientes serán bendecidos, dice Santiago capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los obedientes llevan el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos muestran el fruto del Espíritu Santo, que es amor, pero nos deja ver lo que desprende del amor. Estos otros 8 aspectos del amor que son importantes, que vienen fruto del Espíritu Santo a nuestra vida, que hacen producir fruto en nosotros, pero también ese fruto se reproduce en otros. Romanos capítulo 1, versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y cuando vemos Filipenses capítulo 1, Daniel capítulo 12 y Santiago capítulo 5, vemos este mismo contexto de que nosotros llevamos fruto a otros también. Por lo tanto, Timoteo debía, y nosotros debemos, como vimos, a veces pasar por unas pruebas, luchar legítimamente, correr la carrera legítimamente, pero también trabajar arduamente para poder recoger, porque seremos los primeros en participar del buen fruto de nuestras labores. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8 nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. El labrador para participar de los frutos, para poder comer de los frutos, primero debe sembrarlos, primero debe trabajar. Al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores primero tienen que trabajar. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. El trabajo en la obra del Señor es duro y a veces es menospreciado por algunos. Y a veces algunos preguntan: ¿en qué trabajas? No, yo soy pastor. ¿Y en qué trabajas? ¿Qué más haces? O sea, se cree que la obra del Señor no es un trabajo, que no es de estudio también, que no es dedicación, que no es de pasar horas también estudiando la palabra, que no es de pasar tiempo con Dios en oración, que no es de también negarnos en nuestra vida, que no es también de hacer muchas cosas, pero se cree que esto no es un trabajo. Por eso es que se tiene una mentalidad tradicional y por eso cuesta
a veces hasta poder ser partícipe de nuestros frutos en la obra del Señor, porque creemos que eso no es un trabajo. Y hemos confundido la gracia de Dios en el sentido de nuestra salvación, la cual es gratuita, a extender el reino de Dios. A diferencia del soldado y del atleta, no hay nada glamoroso acerca del trabajo que hace un labrador. El trabajo como labrador es a veces aburrido, fuerte, tedioso, requiere mucho esfuerzo físico y a veces no es tan emocionante. El mejor labrador de la nación no es una celebridad. No conocemos en Colombia a ningún campesino que trabaje desde tempranas horas, salen a oscuras y entran a oscuras, pero no vemos que salgan en los noticieros o en las revistas como las grandes celebridades. Esto no ocurre así. Y no ocurre de esa forma, pero al igual siguen trabajando duro. Porque no porque no sean reconocidos quiere decir que no tengan que seguir trabajando. Y es que veo cómo realmente Dios habla acerca de el trabajo en su obra, pero Él nos deja claro cuando vemos todo el contexto de toda la palabra de Dios, que Dios no quiere ministros flojos, que Dios no quiere hijos flojos, que Dios quiere que trabajemos, que para poder recoger tenemos que trabajar arduamente. Si no trabajamos duro, no podemos después juzgar o criticar o exigir que tengamos fruto para nosotros y para poder compartir. Y también en el ministerio, en la obra del Señor, si no trabajamos duro, es muy difícil poder tener algo para entregarle a Dios y decir: lo que tú me diste, aquí está, lo he multiplicado al 10 o al 5, pero no como el uno que lo esconde teniendo miedo de su Señor porque realmente no conocía quién era. Si solo trabajamos duro esperando ser el centro de atención, pues entonces lo que tenemos que cambiar es nuestro corazón. Trabajar, esta palabra, trabajar. Pablo conocía el valor de esta palabra. Él realmente sabía de lo que hablaba y tenía autoridad para hablar de trabajo. Él decía en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, antes he trabajado más que todos ellos. Pablo tuvo un llamado, fue bendecido, fue ungido, pero también trabajó duro. Esto no le dio el cartón como algunos ministros que se creen súper ungidos para no trabajar, sino solamente esforzarse en un poco y esperar mucho fruto. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, que el que siembra escasamente, recoge escasamente, pero estos ministros son los que quieren sembrar escasamente, pero recoger generosamente. Y Pablo fue lo contrario. Pablo sí que trabajó arduamente, sabía de lo que hablaba. Su ministerio hubiera sido mucho menor de lo que fue si no hubiese trabajado tan duro. Algunos esperan algo a cambio de nada. Pero la Biblia nos enseña que el sabio sabe que con frecuencia le salen las cosas de acuerdo a la medida de esfuerzo que se ponen en ellas. Si nosotros estamos poniendo poco esfuerzo en nuestro caminar con Cristo, esos son los resultados que tenemos. Pero al mismo tiempo, Pablo sabía que todo el gran esfuerzo, el arduo trabajo que realizó, solamente era un regalo de la gracia de Dios en él. Él dijo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo conocía el equilibrio entre trabajar duro, pero siempre sabiendo que todo era por la gracia de Dios. Pero para concluir, dice, para participar de los frutos deben trabajar primero. Cuando Timoteo tenía alimento espiritual para dar a la congregación, debía comer de él primero. Él debía alimentarse primero para poder dar a otros. Si él no estaba siendo alimentado de la palabra de Dios, no podía realmente alimentar a otros. Un pastor o maestro eficaz, un líder,
sacará más del mensaje que la misma audiencia, y su tiempo de preparación para enseñar la palabra de Dios también debe ser mucho mayor al que el oyente está usando para absorberla. Participar de los frutos como un buen labrador. Cualquier pastor consagrado trabaja duro y espera pacientemente por la cosecha, la cual realmente llega hasta el final de la época, no al final de una reunión o al comienzo de ella. El labrador trabaja y recoge. Necesitamos recoger todo, yo creo, no solamente los que tenemos un don ministerial, sino todos los que tenemos el apellido en Cristo, todos los que somos hijos de Dios. Necesitamos recoger, pero para ello hoy la invitación a través de la palabra es que trabajemos fuertemente. La comparación que nos hace con un labrador trabaja duro desde tempranas horas hasta largas horas de la noche. Y es lo que nosotros debemos hacer primeramente en nuestra área espiritual y después en lo demás. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Padre, gracias por esta mañana, por esta tu palabra, y gracias por mostrarnos, Dios, el esfuerzo que debemos tener al trabajar no solamente en tu obra, sino en nuestro diario vivir. Trabajamos duro para recoger, Señor, pero también nos anima, Dios, a través de tu palabra, de Pablo a Timoteo, cómo necesitamos esforzarnos fuertemente para recoger. Y en tu reino necesitamos esforzarnos para recoger ese gran fruto, Dios, que tienes, esa gran cosecha que tú labraste, en la cual sembramos tu semilla y que tú segarás. Por eso gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día, confrontados hoy y siempre en continuar trabajando duro, en entender que hay un esfuerzo, por eso es trabajo, y que entendemos que no estamos solos, tú estás con nosotros, Dios, que el labrador para recoger necesita esforzarse y necesita trabajar arduamente para poder recoger esa cosecha por la cual arduamente laboro. Gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias por tu palabra y gracias por un día más de vida. Te amamos, te bendecimos y entregamos este tiempo en nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.